Pues bueno, de nueva cuenta y después de una larga temporada que habíamos estado desconectados del buen Edison Salazar de la Fundación Padres por Siempre, creo que ha llegado uno de los momentos que ameritan sí o sí conectarnos de nueva cuenta con él para que él nos aclare un poquito qué es lo que está pasando con esta situación del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, que de una u otra forma pues está dando la vuelta al mundo, o por lo menos la gente que está interesada en el tema amarillista lo está siguiendo de manera cotidiana. Acá la idea es, de una u otra forma, conocer realmente el meollo del asunto de lo que está pasando ahí dentro y que no nos tenemos que desgarrar tanto las vestiduras, sino realmente entender el tema, sacar lo positivo de este asunto para cuando nosotros tengamos que abordar un tema similar ante un estrado, sin importar la nación donde nos encontremos, pues de una u otra forma sepamos cómo abordar esa situación. Mi queridísimo Edison, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Muy buenas, Rafael Gabriel, ¿cómo te va? Muchas gracias por la oportunidad también de estar en la pantalla, apoyando, digamos, una temática que nos interesa mucho, que es precisamente el tema de la separación del padre, de la madre, en este caso, pues de dos seres, digamos, muy conocidos que han tenido un contencioso de divorcio, y donde de alguna manera hay una cantidad de vanidades y de pronto intereses económicos que van más allá de lo convencional. Claro, y de una u otra forma que esto nos puede abrir las luces necesarias para entender cómo abordar este tipo de cosas. Oye, a ver, cuéntame, ¿conoces tú un poquito de cómo está este juicio? Explícame más o menos por dónde va, lo poco o lo mucho que conozcas. Bueno, lo poco que conozco, pues obviamente es que es un tema muy mediático, de donde se están ventilando temas demasiado privados, digamos que cierta, como lo decías muy bien, un amarillismo periodístico, o sea, de pronto diría yo, afán por hacer rating con un tema, digamos, privado y yendo inclusive a temas bastante íntimos acerca de la vida privada del uno o del otro, y donde de alguna manera se da como patente, ¿cierto?, de corso para que se pueda ir más adelante y profundizar y sacar toda esa cantidad de intimidades del uno y del otro. También creo que aquí hay contraposición entre dos, digamos, tendencias que se dan, y una es, digamos, colocar siempre a la mujer como la víctima, porque el hombre se supone, de acuerdo a la políticamente correcto, es el violento, es la persona que de alguna manera genera la inestabilidad, y del otro lado, pues una persona que dice, no, yo no soy así, al contrario, yo he sido el que he sido vulnerado, inclusive me cortaron una parte de un dedo en algún inconveniente que hubo, y entonces se genera, digamos, esa, diría yo, inconveniente. Pero también creo que hay que ver la manera misma como esta política de segregación sexista, o como llaman también la segregación positiva, ¿sí? Viene, y a partir de hace pocos años, después de que ya habían hecho prácticamente cerrado su divorcio, comienza este tema del Me Too, y Amber Heard pues también se monta en el Me Too, saca, digamos, cierto provecho y acusa de una manera no directa a su expareja de que era violento, y es donde él de alguna forma comienza también a decir, no, me están difamando, ¿sí? Y creo que es lo que normalmente sucede. Lo que pasa es que también en la sociedad angloamericana en particular, que es la que ha generado todo este tema de la segregación positiva, que ha generado también el Me Too, casi que es un tema de nunca acabar, porque se cierra un proceso y entonces cualquier tema que sea se vuelve a abrir y se vuelve a abrir, y de alguna forma, digamos, es lo que estamos viendo acá. Pero además esto adicionalmente pues llevado a unos textos, o a unos contextos más bien de pornomiseria, de una, diría yo, periodismo carroñero, ¿cierto?, que se recrea en el rating, o más bien crea el rating, generando una cantidad de emociones negativas que creo que realmente no van bien ni para Johnny Depp ni para Amber Heard. Y pues no sé si también están sacando provecho de la cantidad de publicidad que se está dando. Muy seguramente el día de mañana van a salir a colocar libros, a hacer libros, y muy seguramente también a
a nuevas películas, ¿no? Yo creo que aquí realmente o sea, indiscutiblemente la sociedad angloamericana es una sociedad maravillosa en muchos aspectos, pero también tiene cosas que son realmente desastrosas, ¿sí? Como esa pornomiseria, ese periodismo carroñero que se recrea en precisamente decir cosas que no se tienen por qué decir, ¿sí? Y también, por el otro lado, digamos que ese mismo sexismo, ese mismo discriminación positiva, pues si hay discriminación positiva es porque hay una parte de una discriminación negativa, ¿sí? La segregación positiva fue la que utilizaron los nazis en Alemania. En la educada e inteligente Alemania utilizaron segregación precisamente positiva para generar prácticamente pues una segregación, una discriminación en contra de una parte muy importante de la población en Alemania, que bueno, no viene al caso en estos momentos hablar al tema, pero sí vemos nosotros que hay de alguna manera unos elementos que son concordantes con la manera misma de manejarse lo que hubo en la Alemania de los lamentables años 40 a lo que se está sucediendo en los Estados Unidos, donde se genera una segregación positiva de una parte de la población en contra de la otra, cuando en realidad, digamos, siempre la idea, ¿cierto? Y eso desde tiempos inmemoriales, es que el hombre y la mujer son dos elementos de un sociedad y que los dos se cooperan, porque ese es el tema, ¿no? Somos diferentes, obviamente, tenemos iguales derechos y deberes, pero somos diferentes. Entonces no pueden, porque yo sea diferente, tratar de generar de que esa diferencia es de alguna manera una violencia o una hegemonía, porque pues en realidad efectivamente el hombre ha tenido hasta el momento mayor fortaleza física y no es culpa nuestra, la naturaleza así nos dota, ¿sí? Entonces el hecho mismo que el hombre tenga mayor fortaleza física, pero también la mujer a su vez tiene mayor inteligencia emocional. Entonces, desde ese punto de vista creo que nos complementamos y lo que tenemos que hacer es construir en manera conjunta. Y yo diría también, es lamentable, es cierto que una sociedad tan adelantada tecnológicamente nos venda semejante, diría yo, espectáculo tan deplorable. Yo creo, la verdad, que es deplorable que estén haciendo realmente de la vida privada de dos personas ese espectáculo y que esas dos personas además se presten para eso, ¿sí? Y aparentemente como que están también de acuerdo en hacer ese experimento. Yo creo que pues en realidad creo que hay unos valores dentro de la sociedad y hay unos valores que tienen que ver, pero bueno, aquí que si fue infiel, que si no fue infiel, que si estuvo con Elon Musk, que si estuvo con el otro James Franco, que qué fue lo que sucedió, que cómo lo hizo, que dónde fue puso esto, por Dios, esos son temas que realmente tienen que ver con la vida privada. No sé cómo, además, ¿sí? el sistema judicial norteamericano, ¿sí? Se presta para este tema de cosas. Creo que es deplorable realmente. Claro, y al final de cuentas, bueno, creo que ahí es donde entra un tanto el tema de costumbrismo de la sociedad norteamericana contemporánea, ¿no? En donde de un tema que debería de ser, como tú bien puntualizas, personal, se convierte en un tema mediático que genera tanto capital económico que de una u otra forma puede desbancar temas artísticos de otro nivel que realmente deberían de una u otra forma generar muchísimo más interés que precisamente esta situación que se está llevando ante un estrado. Y bueno, en este tema muy puntual, sí me gustaría que con lo poco o lo mismo mucho que pudiera saber, que me dijeras si este tema muy particular que se está viviendo ante la opinión pública y que se está manejando de esta manera es un producto malintencionado del llamado machismo, porque por ahí alguna vez vi un audio hace poquito, no tiene mucho, que acusaban al tema machista de que de una u otra forma era el provocador de que se le señalara a Johnny Depp como el generador de esta circunstancia, a pesar de que medianamente, sin que todavía esté totalmente terminado el juicio, ya más o menos tengamos unas luces de que Johnny Depp no es el abusador como tal. Bueno, yo creo que el epíteto, el peyorativo de machista es similar a la insignia de la Cruz de David que los nazis le colocaban a los
personajes que eran, o a la población alemana que era de origen judía. ¿Sí? Eso ya de alguna manera lo ponía un poco al margen, más allá de ser un elemento equivalente al resto de la sociedad. Yo creo que para mí el epíteto de machista, porque ni siquiera se discute, es simplemente una apreciación subjetiva, y la apreciación subjetiva ya de alguna manera te convierte a ti en un ser culpable. Yo creo que estamos ante digamos, elementos y unas, diría yo, ideologías, ¿sí? Extremistas, supremacistas, que no le hacen bien a la mujer, no le hacen bien al hombre, no le hacen bien a la sociedad, no le hacen bien al periodismo, y creería yo que tampoco le hacen mucho bien a la sociedad norteamericana, ¿sí? Creo que por su propio, digamos, desarrollo socioeconómico, pues la sociedad norteamericana nos va mostrando muchos caminos, pero también nos van mostrando muchas, diría yo, enfermedades que se dan en la sociedad moderna. Y creo que ese tema de la contraposición entre hombre y mujer, que es muy dado como el tema, digamos, angloamericano, anglosajón, de siempre estar buscando quién es mi mayor enemigo, creo que no es correcto. Nuestras, digamos, culturas ancestrales entran más bien como un tema de armonía con la Pachamama, ¿sí? Y creo que y también, pues obviamente también los cherokees y los navajos en los Estados Unidos también llevan esa, digamos, cultura de la coordinación, de la armonía, y creo que también hay que aquí recordar las enseñanzas de Nelson Mandela, de Martin Luther King, de Mahatma Gandhi, ¿sí? Acerca de cómo manejar, digamos, los conflictos, de cómo llevar adelante, de cómo coordinar y cómo buscar más allá de las diferencias, buscar las coincidencias, ¿sí? Y creo que en eso la cultura, digamos, angloamericana, en este tema de esta pornomiseria que está vendiendo, pues está equivocada completamente, ¿sí? No es buscar quién es mi enemigo, es buscar en qué manera con las personas que no me encuentro, ¿sí? Buscamos, digamos, la manera de sí ir adelante, él desde su punto y yo desde mi punto. Creo que esa es la situación en la cultura, digamos, angloamericana, que realmente está enferma en ese sentido, más allá de que tiene muchas cosas, digamos, provechosas en la misma producción, pero es que no se puede producir dinero, ¿sí? Yendo y de alguna manera vulnerando ciertos límites de la dignidad humana. Y yo creo que aquí tanto Amber Heard como Johnny Depp se están vulnerando la dignidad humana mutuamente, pero adicionalmente, diría yo, los medios norteamericanos de eso hacen plata. Entonces yo creo que no es razonable hacer plata de todo lo que se sea, ¿sí? Yo creo que tengo que tener un límite, ¿sí? Yo no puedo estar haciendo plata de cosas que son de alguna manera éticamente incorrectas, ¿sí? Ventilar temas tan privados, ¿cierto? Como las relaciones que ellos tuvieron con uno o con otro, como ya han tenido, es un tema privado, ¿sí? No tiene por qué estarse ventilando en la prensa y de cara al público. Eventualmente se puede ventilar al interior de un juzgado, pero también para mí ¿cómo es posible, ¿sí?, que la rama judicial en los Estados Unidos, ¿sí?, esté permitiendo semejante miseria, semejante carroñería, ¿sí? Para mí creo que también que hablan no muy bien, ¿cierto?, de los límites de la ética que puedan tener en un momento dado, como en este caso particular, ese juez. Nosotros sabemos que los jueces es un imperio de la ley y que el juez tiene, digamos, la potestad misma de decir que no se va a transmitir esto, ¿sí? ¿Por qué en este caso no lo hace? ¿Sí? Si realmente es deprimente, para mí es deprimente, no da una buena sensación, ¿cierto?, lo que está sucediendo. Yo lo miro desde ese punto de vista crítico, porque digamos que hay varios temas. El tema mismo, digamos, de lo que es el manejo de la publicidad en la sociedad angloamericana con cualquier carroña que sea. Segundo, el tema del Me Too, llevado ya a un extremo realmente dañino, no solamente para el hombre, sino también para la mujer. Y tercero, la segregación, ¿cierto? Que llaman la segregación positiva, que indiscutiblemente también hay segregación negativa, y que ya tenemos nosotros ejemplos en el pasado reciente, en la Alemania, en la muy educada, digamos, y diría yo, respetada Alemania, cómo llegó a esos niveles precisamente basados en un tema de publicidad mal habida, mal direccionada, pero adicionalmente generando también unos temas jurídicos que realmente ya demostraron recientemente que son incorrectos, que no se deben usar de esa manera. Perfecto. Bueno, para terminar el tema y tratando de redondear un poquito mucho tanto de lo que tú has dicho como situarnos muy bien dentro de la problemática de este caso tan mediáticamente sonado,
pues debemos entender que lo que está peleando Johnny Depp es, al final de cuentas, el hecho de que para él Amber Heard destrozó su carrera al publicar una nota periodística o un artículo en un periódico de estos muy grandes de Estados Unidos, y a través de esa publicación destroza gran parte de la carrera de Johnny Depp. Y Johnny Depp lo que hace es la demanda por 50 millones de dólares, perdón. Y Amber Heard lo que hace es contrademanda diciendo, no, yo lo escribí, no lo estoy mencionando a él, pero al final de cuentas él sí es un abusador. Y como abusador, si yo gano, me tiene que pagar 100 millones de dólares. Entonces, ante este dimiberete de lo que es y de lo que no es, ¿tú qué le sugieres a los papás que de una u otra forma entran en esa problemática legal cuando llegan a un estrado? ¿Qué es lo que tendrían que tomar en cuenta para poder sentarse a defender o pelear en algún momento dado, si es que en algún momento se presentaran en una situación similar o parecida? Sí, yo creo que aquí también tenemos que ver de que los medios de comunicación en Estados Unidos tienen una ética deplorable, por lo menos para mi forma de ver las cosas. O sea, ¿cómo es posible que permitan semejante, diría yo, manejo tan inadecuado de lo que es de la fama de una persona, que al fin y al cabo la fama de esa persona es la que le permite generar, digamos, algún capital para su supervivencia, para su lujo, para lo que sea, pero digamos que es eso. O sea, que aquí realmente yo creo que se habla también para mí muy mal del periodismo hasta los límites, digamos, de bajeza, ¿cierto?, a que ha llegado. O sea, que si se da plata, entonces cualquier cosa importa. Como dicen, plata es plata. Para nosotros eso es una teoría, pues obviamente que la conocemos en Colombia y que pues es una manera de ver la situación que es muy propia, digamos, de los traquetos que nosotros llamamos aquí en Colombia. Entonces no es correcto, y nosotros hemos sufrido en Colombia el tema de pretender de que el dinero está por encima de cualquier consideración, ¿sí? Hay unos temas humanos que están por encima de cualquier consideración de dinero, y eso es muy propio también, digamos, de muchos pueblos y de nuestros ancestros, y también pues obviamente la triste historia de Colombia nos ha demostrado que hay límites, ¿sí? Plata no es todo, ¿sí? Plata no es plata, ¿sí? Hay cosas que no valen, que no se venden, ¿sí? Y creo que es también eso. Por en segunda parte, pues también va el tema de cuando tengo un problema, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que tratar de dirimirlo, sobre todo en un contencioso de divorcio. En este caso, digamos, ha habido un tema, diría yo, además eso, diría yo que aumentado, porque lo que ha hecho la prensa, en general, es echarle gasolina a la hoguera, ¿sí? Y es prender un problema donde no había ningún problema, ¿sí? Y fuera de eso, en la parte jurídica, la rama judicial de los Estados Unidos también ha ayudado, ¿cierto?, a que los periódicos sigan haciendo entonces su, digamos, capital, vendiendo prácticamente un problema donde la gente se está destrozando. No sé, o están actuando muy seguramente, no sé, pero están de alguna manera haciendo vendiendo al mundo, ¿sí?, una imagen realmente deplorable. Y tres, pues obviamente cuando hay hijos, que en este caso no los hay, pues es todavía más peligroso entrar a esta, digamos, contraposición, ¿cierto? Porque creo que aquí lo que tiene uno que jugar prácticamente es no un ping-pong, tú me pegas, yo te pego, que es lo que está sucediendo acá, ¿sí? Sino jugar con estrategia, ¿sí? Tener una estrategia de cómo dirimir el conflicto, ¿sí? Cómo dirimir un conflicto cuando hay problemas entre dos personas y fuera de eso a hijos. Afortunadamente en este caso entre los dos no los hay, pero es todavía más complejo y hay que actuar con mayor, diría yo, diplomacia, ¿sí?, para no afectar, porque qué tal que aquí los dos tuvieran hijos, sería inclusive aún más complejo, ¿cierto?, el tema, y más lamentable aún. Si son dos personas que son de alguna manera es pareja, ¿cierto?, pues obviamente lo que están haciendo para mí es un espectáculo deprimente, que realmente uno sí dice, no, la sociedad angloamericana está mal, está enferma y está enferma en la manera misma como ellos manejan el tema, en la manera misma como los periódicos, la gran media angloamericana maneja el tema, y fuera de eso como también la rama judicial, el juez
permite que se destruyan, en teoría de esa manera, y que la gran media corporativa norteamericana haga lo que quiera, ¿sí? Creo que aquí hay mucho para no seguir. O sea, es un ejemplo para mí de cómo no construir en nuestra América, en Colombia, ¿cierto?, el deber ser. Yo creo que es un ejemplo para no seguir. Claro, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, sé que andas bastante ocupado y nada más me gustaría de una otra forma que me aclararas qué es lo que está haciendo ahorita la fundación, cómo se está reactivando de nueva cuenta después de la pandemia, precisamente para ayudar a los padres a de una otra forma seguir esa relación tan bonita con sus hijos. Bueno, yo creo que pues, los lineamientos de la Fundación ya están claramente definidos. Estamos nosotros, obviamente, por la custodia compartida, también dando tips de cómo manejar los temas de violencia intrafamiliar, también, digamos, los temas contenciosos y la contenciosos de divorcio, las falsas denuncias y también la instrumentalización de los hijos dentro de un entorno de familia separada, que también se denomina alienación parental o síndrome de alienación parental, de acuerdo a algunos psicólogos y también a algunos juristas. Entonces, en eso estamos, nosotros seguimos profundizando, entregando cada vez más y más herramientas para que la gente se pueda orientar por sí mismas. Para eso nosotros tenemos entonces el plan general sin costo, donde las personas simplemente entran, se inscriben y le estamos enviando la información que vamos realizando. Si ya necesitan un poco más, digamos, de tiempo, entonces ya deben y de revisión ya personalizada, un poco más de lo que ellos tienen, pues entonces ya tienen que efectivamente inscribirse a un plan anual que se llama plan básico, que tiene un costo de 82.500. El primero, el plan general sin costo, no tiene costo, como dice bien su nombre. El plan básico, que tiene un costo de 82.500 pesos anuales, y ya permite una interacción para precisamente orientar a las personas de los tips que se deben tener en cuenta y las herramientas que pueden utilizar para mejorar, ¿cierto?, el manejo mismo de una situación tan compleja como es la situación de una familia separada. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Hay que señalar que ese pago que hacen realmente es un costo de recuperación, porque realmente no cubre lo que vale realmente la asesoría de la fundación. Y la información que se entrega. No puede todo el tiempo estar regalando ese tiempo de alguno de los funcionarios de la misma fundación. Entonces, correcto, es importante que de una u otra forma, si alguien quiere vincularse a la fundación, pues de una u otra forma aporte un poquito con la finalidad de recibir también un poquito. De lo contrario, pues tienen la opción gratuita, que es simplemente recibir todo el cúmulo de información que la misma fundación está haciendo en pro de que los papás puedan llevar un mejor camino en función de recuperar a sus hijos. Pues bueno, mi querido Edison, un fuerte abrazo, te agradezco mucho, muchas gracias, este tiempo, y pues para adelante.